Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí en una nueva reunión de la Comisión de Graduados de RCE y Sustentabilidad y la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que con esta modalidad que nos estamos dando alternada, que es una reunión presencial, una virtual, en esta oportunidad cambiamos un poco el cronograma para aprovechar algunas de las ventajas que nos dejaron estas nuevas tecnologías de la virtualidad, que es contar con una expositora del exterior, ¿eh? Así como tuvimos en su momento a Gustavo Pérez Berlanga de México, o a Pepe Velasco, también de México, u otros expositores de otros países. O el seminario de la red iberoamericana que hicimos en mayo, con gente de Perú, de República Dominicana, de México, de diferentes ciudades de Argentina, eh, de Colombia. Bueno, hoy estamos nuevamente con una excelente y destacada profesional colombiana que ha hecho trabajos en diferentes países de América Latina, que es la magíster Edna Rodríguez, a quien le agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación para poder compartir con nosotros un modelo de trabajo y de gestión que ella viene implementando desde la vida profesional y que está con mucho interés de poder también volcarlo a la academia en este círculo virtuoso que siempre planteamos entre la academia y la profesión. Nuestra comisión justamente tiene eso, es una comisión que surge de la universidad, que está en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, pero que tiene una fuerte impronta profesional. Y además, reconociendo la transversalidad que exige el abordaje de la sostenibilidad y la responsabilidad social, es una comisión abierta a la participación de profesionales de diferentes carreras e incluso gente que sin ser profesional trabaja con mucha experiencia y con mucho éxito en todos estos temas. Así que voy a presentarla brevemente. Edna es ingeniera en sistemas con una maestría en responsabilidad social, contaduría y auditoría social de la Universidad de Barcelona, certificada como Project Management Professional del Project Management Institute, con más de 30 años de trayectoria profesional. Dirigió diversos proyectos de sostenibilidad, responsabilidad social y relacionamiento comunitario en diversos sectores complejos y de gran tamaño en entornos multidisciplinarios y multiculturales para diferentes países de Latinoamérica. Es creadora del marco metodológico Aluna, registrado bajo su propiedad intelectual, que facilita los procesos de debida diligencia, inversión social estratégica, formulación de proyectos, medición de impacto e integración de la sostenibilidad a las estrategias de negocio. Fundamentada en una gestión formal del riesgo. Como habrán visto en el título de la presentación, el tema viene por este lado. Esta metodología ha sido ampliamente adoptada por organizaciones líderes en la región, demostrando su efectividad en la gestión sostenible y responsable. Es conferencista y docente en temas de sostenibilidad, responsabilidad social, formulación y gestión de proyectos, desarrollo social, evaluación de impactos sociales y ambientales, gestión de riesgos, debida diligencia, derechos humanos, relacionamiento comunitario, comunicación estratégica y medición de impacto, con foco en la integración de los valiosos conceptos de la ingeniería, la gerencia de proyectos y la analítica de datos para lograr resultados exitosos de la transformación positiva de dinámicas sociales en entornos organizacionales. Y nuevamente, muchísimas gracias, Edna, por compartir tu vasta experiencia con este grupo de profesionales de diferentes lados de América Latina, porque estoy viendo gente conectada, amigos de otros países, aquí también les agradezco a todos haberse sumado a esta charla abierta. Y bueno, ya vamos primero, como siempre, a compartir la exposición de la expositora y luego vamos a hacer las preguntas o participamos de acuerdo a la dinámica que vos prefieras, Senda. Como vos quieras, a veces se hace más dialogado, a veces es más expositivo con preguntas al final, como vos prefieras o te sientas más cómoda o como se vaya dando en la comisión. Pues Julián, pues muchas gracias. No, yo pienso que podemos hacer como una conversación en el Dale, camino mientras yo voy a ser un poco rigurosa en tratar de llegar hasta el final, porque si conversamos mucho, de pronto no llegamos hasta el final. Entonces, la idea es que nos pongamos de acuerdo en que no sean extensivas las intervenciones, pero sí me encantaría que hagamos una conversación acerca de estos temas que son, yo creo que fundamentales en la implementación, en ese cómo implementar la sostenibilidad o la responsabilidad social o los apellidos y nombres que le queramos dar que finalmente terminan siendo una empresa responsable y una empresa orientada que en el futuro que ya está aquí, que es complejo, las empresas hagan lo que tienen que hacer.
y sepan cómo hacerlo para cambiar ese rumbo de buscar solamente rentabilidad económica y no beneficios integrales. Entonces, digamos que esa es la introducción. Estoy encantada. Voy a hacer, Julián, si me lo permites, Y sí, la presentación. Eh, Aquí vamos a hablar de varias cosas que están en este contexto. En el título no dice ni sostenibilidad ni responsabilidad social. En el título hablamos de beneficios, hablamos del relacionamiento con los grupos de interés y las consecuencias sustantivas en el negocio a partir de la gestión de riesgo. Entonces, vamos a hablar un poco más técnicamente acerca de metodologías que nos van a permitir o de modelos que nos van a permitir visualizar que sí es posible llevar técnicas apropiadas, incluso muy ingenieriles, a los temas de la sostenibilidad con un muy buen contexto de indicadores y medición. Pues ya, Julián, me presentaste, muchísimas gracias. Y vamos directamente al contexto. Ya saben, si en algún momento quieren hablar o hacer una pregunta, bienvenida. En este contexto vamos a arrancar, o el inicio son los stakeholders, o sea, es nuestro centro en esta presentación. O sea, en este momento vamos a hablar de los grupos de interés. ¿Y quiénes son los grupos de interés? Pues son todos esos actores que están alrededor de nuestras organizaciones, que pueden ser instituciones de gobierno, comunidades, ONGs, proveedores, medios de comunicación, financiadores, accionistas, empleados, clientes, entidades regulatorias, gremios, sindicatos, cooperantes o aportantes y otros. Este contexto de los grupos de interés es fundamental tenerlo claro para entender que con todos ellos nos relacionamos, así no sea directamente. Cada uno de estos grupos de interés posiblemente incluso esperan beneficios diferentes. No es lo mismo el beneficio que espera un sindicato al beneficio que espera un proveedor o al beneficio que esperan los empleados. Cada uno de estos grupos de interés también tienen una posición diferente sobre la empresa. Algunos pueden estar en contra, otros pueden estar a favor, otros pueden ser colaborativos, otros ni responden al teléfono. Y con todos tengo una potencial relación, incluso cuando hay problemas, y la manera como yo abordo los problemas con mis stakeholders es parte de ese relacionamiento que se da necesariamente en escenarios de diálogo, participación y posiblemente rendición de cuentas. En ese contexto necesitamos información y es donde viene toda la parte de ingeniería y la analítica de datos a decirnos, oye, la información existe, la información está disponible, pero si no está disponible también la tenemos que crear. ¿Por qué? Porque pueden existir requerimientos que no son operacionales o técnicos alrededor de estos intereses y expectativas de estos stakeholders. De hecho, posiblemente un cliente ya frente a un producto va a esperar más conocer cómo se produjo el producto, que qué tan buena calidad tienen los materiales de ese producto. Me explico. Podemos encontrar hoy en el mercado múltiples segmentos de clientes que lo que buscan son productos verdes, productos reciclados, productos que estén limpios de vulneraciones de derechos humanos, etcétera. Entonces, hay una cantidad de requerimientos alrededor de estos temas donde también todos los actores tienen, así como tienen una posición, tienen una capacidad de influenciar o de tomar decisiones a favor o en contra de la empresa. La información es muy importante, repito, ¿dónde está esta información? ¿Qué beneficios esperan? Y dónde lo conversamos está relacionado con aquello que esperan saber, y posiblemente a partir de las mismas estrategias o el mismo giro de negocio organizacional, algunos stakeholders se conviertan en stoppers de la organización, es decir, aquellos que pueden bloquear la continuidad operativa, el crecimiento,
ya sea directamente por vías de hecho o ya sea a través de un medio de comunicación donde nos afecta una reputación y de repente no podemos sacar un producto o de repente tenemos una afectación en el servicio y no podemos operarlo. Estos intereses que están aquí pueden entrar en conflicto. Claramente, no es lo mismo tener, digamos, una ONG tipo, no sé, Greenpeace, eh, hablando con un gremio de, supongamos, minería o petróleo, ¿cierto? Son actores que van a estar esperando temas y situaciones y tienen sus propias expectativas acerca de la rendición de cuentas que la compañía va a hacer y cada uno va a tener intereses particulares para los cuales, dependiendo de quiénes son esos actores y qué tanto poder, influencia tienen e incluso qué tanta vulnerabilidad tienen, debería yo tener estrategias para manejar esos intereses particulares, porque si no lo hago, cada uno de estos actores se puede convertir en un foco de riesgo. Entonces aquí es donde amarramos los stakeholders con los riesgos, aunque no es el único camino. El mejor camino es tener una armonía en el relacionamiento, pero en cualquier compañía o en cualquier organización vamos a encontrar stakeholders que son focos de riesgos. Y también, pues como toda compañía, igual tiene que hacer dinero y puede ser que no vaya a satisfacer a todos los stakeholders, pero claramente ese proceso de manejo de estos stakeholders es importante porque es un esfuerzo que requiere recursos, que requiere dinero y que requiere gestión. Entonces, en este contexto de stakeholders estamos viendo la importancia y la complejidad del relacionamiento. Ahora, sumemos a esta complejidad del relacionamiento, que es el primer slide, los beneficios. Entonces, pensemos en las organizaciones. Cualquier organización está en un marco estratégico, en un contexto donde es una empresa u organización que se ha planteado a sí misma objetivos estratégicos. Entonces, puede tener un objetivo de, no sé, abarcar mercados diferentes o puede tener objetivos de eh, mejorar el clima organizacional o puede tener un objetivo de crear un nuevo producto, un nuevo servicio o puede tener un objetivo de integrar la sostenibilidad a su proceso general, a sus políticas, procesos y procedimientos de negocio. Entonces, se establecerán una serie de metas y estas metas terminarán rodando hasta definir estrategias. ¿Cómo lo voy a hacer? Está en la estrategia. Entonces, todas las empresas en su base estratégica pueden tener una visión, una misión, ¿cierto? Un propósito, y ese propósito se traduce en qué es lo que quiero lograr y luego viene el cómo. Y ese cómo termina generando proyectos. La única manera como las organizaciones cambian es teniendo proyectos. Una organización que permanece es una organización que producirá siempre lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo, si yo siempre produjera Coca-Cola, siempre estaría teniendo plantas similares que lo único que producen es la botellita, la tapita y el líquido negro que está adentro, pero si no me modernizo, pues obviamente puedo salir del mercado porque otro vendrá y hará lo mismo o mejor e incluso ese cómo lo aborda puede ser mucho más atractivo para inversionistas y cada una de estas iniciativas que están dentro de las estrategias se traducen en proyectos. Esos proyectos pueden estar organizados por programas o líneas programáticas y lo que van a hacer estos proyectos, que son el contexto táctico y operativo, es generar resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Pues beneficios. Esos beneficios son el logro de aquello que me planteé, pero puede ser que genere no beneficios, es decir, que genere daños, que genere afectaciones. Y pueden ser afectaciones esperadas y no esperadas. O sea, puede ser que yo sepa que con este proyecto podría llegar a tener un evento de contaminación, no sé, de un río, y no es esperado, es un riesgo,
pero puede ser que sepa que con mi proyecto hay una afectación a una comunidad o a una afectación a un medio ambiente con una biodiversidad muy alta. Entonces, ese contexto de beneficios no necesariamente siempre son vistos de la forma como a la que quisiéramos llegar, y puede incluso tener, como decía en el caso del río, afectaciones reales, potenciales e incluso percibidas. Hemos tenido clientes que tienen conflictos muy grandes, por ejemplo, una industria de alimentos puede tener conflictos grandes con sus comunidades e incluso con sus empleados por los olores. Y se llaman olores ofensivos, pero ¿qué pasa? Pueden estar dentro de la norma y la empresa puede decir, oye, yo estoy generando un proyecto, estoy implementando una planta de alimentos, mi planta de alimentos genera olores, estoy dentro de la norma, no molesten. Pero evidentemente lo percibido es importante porque mis stakeholders son importantes y son los que guían realmente el futuro de los negocios. Las empresas invierten de arriba hacia abajo, pero las empresas evidencian el retorno de abajo hacia arriba. Es decir, cuando ya definí mis objetivos, definí mis estrategias, implementé mis proyectos y evidencié los beneficios, puede ser que ese ROI, que ese retorno de la inversión o que esa rentabilidad o ese margen eh, no sea el que espero. Y entonces empiezo a tener, obviamente, situaciones que comprometen la confianza también de mis stakeholders, puede comprometer recursos de accionistas y demás, y pues obviamente es un escenario no deseado. Pero adicionalmente a los stakeholders y a los beneficios, también tenemos una situación que los une a los dos, y es qué es lo que vemos en este panorama. Los stakeholders esperan evidenciar los beneficios, esperan evidenciar aquellos logros que la empresa dice que está haciendo, que está generando, pero también conocen o descubren los logros no obtenidos. Llámalo cualquiera de estos stakeholders, yo puedo hablar de cualquiera, puede ser una institución de gobierno o una autoridad, o puede ser un sindicato, o puede ser un medio de comunicación que encuentra que aquello que estamos diciendo no corresponde, que está reportado o no, o está oculto, o que estoy diciendo algo que yo creo que es evidente de beneficio y no es visualizado por aquellos que lo deben percibir. Entonces hay que tener aquí en la primera reflexión de esto, pues una muy buena manera de aproximarse a la forma como las empresas planifican sus estrategias. Y si se dan cuenta, muchos ejemplos que estamos colocando tienen relación con la sostenibilidad, o sea, tienen relación con algún efecto negativo, algún efecto que no generó beneficio o incluso algún efecto que sí lo generó y puede ser incluso una oportunidad para que accionistas o financiadores tengan mayor confianza y generen mayor inversión y los proyectos que están en la mitad tengan mucho más potencial de ganancia. Entonces, en este contexto, tenemos que hacer una excelente gestión de los stakeholders. Y esa excelente gestión de los stakeholders implica, primero, que los identifiquemos. ¿Y quiénes son los stakeholders? Son personas, grupos y organizaciones que tienen dos aspectos importantes. Pueden ser impactados por mi organización, por mis decisiones, o ellos pueden impactar a la organización con sus decisiones, ¿cierto? Ese es un stakeholder. Un stakeholder no es solamente aquel que tiene o percibe un impacto, es aquel que tiene el potencial de, con sus decisiones, impactar las decisiones de la organización. Los tengo que identificar y los tengo que evaluar permanentemente. El mejor mecanismo para evaluar a los stakeholders es la percepción. Vamos a ver un pequeño ejemplo que tenemos que hemos hecho varios levantamientos de percepción en diferentes compañías y esa percepción nos ayuda mucho a entender esa sensación de confianza o esas quejas o esa armonía que existe en la relación
y esto debe ser gestionado como un objetivo clave. Ahora, yo puedo tenerlos identificados, mapeados, caracterizados, quiénes son, conozco su percepción, pero también necesito entender sus expectativas y necesidades. Si yo no conozco a mi grupo de interés, muy poco voy a hacer estratégicamente para relacionarme. ¿Mm? Pasa en todas las relaciones humanas. O sea, si yo no conozco a, no sé, quién va a ser mi esposo, pues cómo voy a poder tener una estrategia de relacionamiento adecuada. Pasa en todas las relaciones humanas, porque son personas, en todas las relaciones de grupos y en todas las relaciones entre organizaciones. Entonces, este conocimiento de mis stakeholders es clave. ¿Por qué? Porque a partir de este conocimiento puedo desarrollar estrategias de manejo, uno, para comprometerlos de forma efectiva y dos, para manejar el riesgo. Es decir, yo puedo tener stakeholders con los cuales trabajo para que estén en armonía, ¿cierto? Estemos en armonía de intereses, pero también puedo encontrar stakeholders que son riesgos, que generan riesgos en el relacionamiento, ya sea por la misma naturaleza del negocio o por potenciales conflictos de interés, porque no es lo mismo lo que le interesa a un stakeholder que a otro y esta puede ser, y este ejercicio básicamente puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Otro punto fundamental es la comunicación. La única manera de tener un enlace con un stakeholder es la comunicación. La comunicación es el proceso a través del cual dialogamos, nos conocemos, participamos, tomamos decisiones, rendimos cuentas, expresamos las preocupaciones, las entendemos y llegamos a acuerdos. Por lo tanto, un gran ejercicio de stakeholders e incluso puedo entender muy bien qué esperan, qué quieren y puedo definir muy bien los riesgos, pero si no tengo la comunicación, pues obviamente voy a perder el foco muy probablemente y adicionalmente la oportunidad incluso de comunicar los aspectos positivos para traer, ¿cierto?, la motivación hacia esa armonía de relacionamiento que espero. ¿Cuáles son los retos? Los retos del modelo son varios. Uno, pues que tenemos que tener estrategia. Dos, la comunicación, lo que acabamos de decir. Tres, es muy importante tener expertos que nos ayuden a crecer en este cómo. Podemos tener muy claro el qué, pero el cómo muy posiblemente lo aprendemos de expertos. Tenemos que tener flexibilidad porque esto no es matemática, esto no es ciencia pura, exacta, sino que conforme vamos generando nuestras estrategias, vamos aprendiendo y tenemos que ser flexibles en ese aprendizaje. Tenemos que tener la información muy bien estructurada. Eh, Tenemos que articularnos entre todos los stakeholders. El marco de gobierno es fundamental, o sea, la gobernanza, hacer planeación, monitorear y medir. O sea, si tenemos una buena estructura de gobierno, generamos buenos planes, monitoreamos los planes, pues obviamente vamos a encontrar brechas que durante la medición nos van a permitir mejorar y alinearnos a esas expectativas, traer las buenas prácticas, tener mucha capacidad de gerencia, salirnos del bosque. A veces estamos en medio del bosque haciendo una gestión donde vemos apenas pedacitos. La única manera de ser gerentes y hacer este proceso es verlo desde arriba, salirnos de ese bosque y ver la problemática, hacer muy buenos proyectos y traer también las buenas prácticas que están aquí de gerencia de proyectos y claramente evaluar el riesgo. Muchos de los criterios que hoy vemos en ASG y todos los temas que estamos acostumbrados ya a tener lecturas alrededor de la ASG y la sostenibilidad y demás, es que sin gobernanza no hacemos nada. Y la gobernanza se fundamenta en toma de decisiones obviamente con criterios de sostenibilidad reales,
que son claros, las empresas realmente lo quieren hacer, pero también hay un proceso de toma de decisiones que no se puede evitar y es basadas en riesgo. O sea, si yo tomo decisiones basadas en riesgo, el resto va a fluir. Y eso es parte de lo que traigo en esta presentación. Y hay otro punto que no es el foco de esta presentación y podríamos hacer otra, porque este es todo un tema, que es la gestión de los impactos. Pero lo tengo que poner aquí porque los impactos son la gestión sobre los impactos de las empresas tiene una consideración muy importante en el relacionamiento con los stakeholders y la gestión de beneficios. ¿Por qué? Porque si yo tengo stakeholders que sienten, perciben o están potencialmente afectados negativamente por impactos, los beneficios nunca van a generar una cuenta balanceada. O sea, lo primero que tengo que hacer con mis stakeholders es como saldar las cuentas y entender qué impactos genero yo como compañía en este contexto, ya sea de mis empleados, de mi cuerpo directivo, ya sea de mis comunidades, ya sea en el medio ambiente, ya sea en los actores que tienen relación en la cadena de suministro. Todos esos impactos están en el contexto, ya sea del entorno de la empresa o de la organización, en el contexto del negocio, ¿cierto? No es lo mismo tener una empresa que es una industria de alimentos a una empresa que produce bebidas, o una empresa que es una minera, o una empresa que es una petrolera, o etcétera, etcétera. Entonces, ese giro de negocio en su entorno ya de por sí tiene unas tensiones propias que están dadas por ese contexto de negocio y ese entorno que hace parte como tal de esa dinámica, pero hay un contexto específico de estos stakeholders que están visualizados desde los impactos. Y esos impactos están también inmersos en un contexto político. De hecho, pues cada vez más el contexto político está más presente en la gestión de las empresas, para bien o para mal. Eh, y posiblemente encontramos allí situaciones que, para bien o para mal, generan tensiones y propuestas y posiciones positivas o negativas frente a lo que hace una organización. Ahora, también hay impactos en lo social. Claramente, siempre que tenemos cualquier intervención, vamos a generar impactos sociales. Podemos generar impactos culturales, impactos económicos, pues es lo que esperamos que siempre generemos, pero la riqueza se debe ver más por la distribución que por la misma generación que queda en el PIG de las compañías. Podemos generar impactos incluso en la seguridad, impactos ambientales. Y esto obviamente incide en la visión que tienen los stakeholders de mí y en la visión también de lo que yo puedo decir que hago bien, pero que si tengo aquí una deuda, nunca la voy a tener fácil. El primer paso de todas las empresas es evaluar sus impactos. Y no, pues no lo decimos aquí desde Aluna, no lo digo yo, lo dicen hoy en día todos los estándares internacionales donde dicen tienes siempre que evaluar primero impactos y riesgos e incluir aquí el tema de derechos humanos de manera transversal. Entonces ya terminamos, digamos, la primera vista que era mis stakeholders, mi empresa, mi organización, la estructura de planeación, de generación de beneficios, la manera como gestiono a los stakeholders y ahora la manera como debo integrar la gestión de los impactos. Y aquí quiero salir un momento y presentarles una forma que hemos logrado tener. Esto que les voy a presentar es un ejemplo real que hemos vuelto pues, anónimo de diversas empresas en las que hemos hecho diagnósticos sociales
para conocer para conocer a los stakeholders. Y en estos diagnósticos sociales me voy a ir al primero, que es la percepción. Este es un índice de percepción que creamos hace unos 4 años, que básicamente tiene, en este caso, tiene 5 dimensiones y en cada dimensión hay una evaluación particular con 26 preguntas que hacemos y en esas 26 preguntas básicamente podemos concluir lo siguiente. Este es calificado sobre 100. Estos son datos que están de manera aleatoria generados. Entonces, calificamos la variable respeto. En la variable respeto, preguntamos a diferentes actores que pueden ser empleados, pueden ser proveedores, pueden ser comunidades, pueden ser... Yo puedo segmentar la información como lo necesite. Usted piensa que X compañía, o mi compañía, respeta la cultura, tiene un diálogo conjunto, comparte la información, es transparente, es empática, es una empresa que es legítima, es decir, usted considera que tiene una autorización legal para estar aquí, es ética, tiene una licencia social, considera que es una empresa que tiene un propósito común con usted, o sea, que genera, además que tiene una convivencia armoniosa y que el balance entre lo bueno y lo malo es positivo, que es una empresa que genera credibilidad, es transparente y eso me suma a la variable confianza, o es una empresa que genera valor, beneficios, y que esos beneficios los genera en su inversión social, que hace transformaciones, que se evidencian y que desarrolla el territorio. Entonces, si vemos esto, pues esto lo podríamos nosotros comparar entre diferentes stakeholders. Supongamos que aquí hay stakeholder 1, stakeholder 2, stakeholder 3. Supongamos que aquí no dice comunidad, sino dice sindicato. Entonces yo podría picar en sindicato y saber, perdón, puso lento. Podría mirar lo que piensa este stakeholder en particular. Y este stakeholder en particular, aquí me van a cambiar los colores y los valores. Y si se dan cuenta, aquí hay unos valores que son, no sé por qué me salió en blanco. Bueno, siempre ocurren fallas en alguna prueba. Posiblemente no los tengo enlazados. ¿Cuál era la idea del ejercicio? Mostrarles que dentro de este proceso de stakeholders, yo puedo tener un único indicador de percepción que puede ser comparado entre diferentes segmentos de actores, donde unos pueden tener una percepción, en este caso puede ser, alguno puede tener una percepción del 80%, es súper positivo, y otro puede tener una percepción del 30%. Es un actor que tiene una percepción muy negativa de mí. Básicamente esto mide la reputación, ¿cierto? Y en este contexto de reputación, si el actor que me percibe más negativo es un actor con alta influencia o alto poder y tiene una percepción tan negativa de mí, necesito llevar esa información al análisis de riesgo. Y necesito llevarlo no solamente por la percepción que tiene, sino que tengo que irme atrás y saber por qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo esta compañía que está generando esta percepción en los empleados? Supongamos que estamos mirando los empleados y su clima organizacional y la manera como perciben a la empresa frente, no sé, al respeto asociado a la diversidad. Todos estos temas podrían llegar a estar aquí en un cálculo y es una fracción del conocimiento que yo puedo tener sobre distintos actores. Ahora,
puedo hacer un levantamiento, en este caso, de una línea base que básicamente es entender mis comunidades. En este caso, puedo conocer cómo, quiénes están, cómo, cuál es la demografía, cómo son las viviendas de mis vecinos, cómo está el tema de servicios públicos y evidentemente yo soy una empresa, no soy el Estado, yo no lo voy a reemplazar, pero este ejercicio no es aislado del ejercicio de evaluación de impactos. Entonces, les voy a colocar un ejemplo, mercado laboral y ocupación. En este ejemplo, lo que estamos viendo, si ustedes se dan cuenta, casi que el 100%, solo datos así abiertos, el 100% de las mujeres tienen una informalidad casi de 100, o sea, las mujeres están en la informalidad, pero los hombres no están mucho mejor. El 80% de los hombres trabajan en la informalidad. Y si miramos aquí los salarios, esos son salarios son bajos, o sea, realmente por la media, todos los salarios que están aquí son bajos. Solamente hubo uno que expresó un salario relativamente medio bajo, subió un poco, pero si analizo mi organización y miro qué es lo que yo estoy generando y distribuyendo, lo mínimo que podría darse es que estas comunidades estén integradas a algún tipo de eslabón, algún nivel, algún eslabón de la cadena de valor, alguno. Y en este caso, en este ejemplo, pues no están. Entonces, eh, si miramos un poco el por qué, en este caso el por qué nos demuestra que el 50%, si acaso de las personas mayores de 20 años llegan a la primaria y el 75% si acaso terminan la secundaria. Es decir, lo que estamos viendo con este ejercicio es que este contexto de entorno es un contexto de altísima vulnerabilidad con una exclusión social y productiva donde la empresa además posiblemente está trayendo mano de obra de afuera porque no la encuentra adentro, porque no tiene los niveles educativos. Le está saliendo mucho más costoso a la empresa y le está saliendo obviamente con cero beneficios a su entorno, a sus vecinos. Y aquí es donde empiezan entonces las otras preguntas. ¿Cuáles son los impactos? Cómo está la interacción de la empresa con la comunidad? ¿Cómo está el entorno ambiental? Eh, ¿Por qué se percibe de X o Y manera y qué riesgos genera? Entonces, básicamente este era el ejercicio que les quería mostrar de ejemplo para entender que comprender a mis stakeholders no es solamente eh, listarlos y saber dónde están o qué hacen, sino que realmente el compenetrarse con los stakeholders es fundamental para saber cómo ese relacionamiento incluso puede ser muy positivo para la empresa. Y ya vamos para la segunda parte, que es la parte de los riesgos. Entonces, no sé si hasta ahora tienen alguna pregunta. No, acá hay un comentario de Gustavo en el chat, donde, bueno, cuando estabas con la planilla, plantea, bueno, qué importante que es medir percepciones para la toma de decisiones estratégicas. Que si alguno quería hacer alguna consulta en este punto, si no, seguimos y avanzamos. Bueno, continuemos, Edna, así que está muy interesante. Vamos a pasar a la matriz de riesgo, sí, como Geselva es, ¿quién Gustavo, está? Gustavo, ok, Gustavo. Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Sí, vamos a mirar ahora los riesgos. Entonces, volvemos a la presentación. Estábamos aquí. Y entonces vamos a decir, al final, toda operación, iniciativa, proyecto generará impactos al entorno y a los stakeholders, positivos y negativos. Antes de pasar a riesgos, vamos a hablar de la sostenibilidad.
Entonces, las empresas ya sabemos de dónde parten, o sea, su visión, su propuesta de valor, etcétera. Pero básicamente allí, desde esa vista desde arriba, desde esa iniciativa de generar cambios y transformaciones más allá de los beneficios económicos, son la guía que se debe integrar a la visión y misión organizacional. Y la única manera de hacerlo no es solamente ponerlo en una frase, que normalmente esas frases son importantes porque son motivadoras, son frases que salen de adentro. Entonces, nosotros en algún momento acompañamos a una empresa a generar su estrategia de sostenibilidad, y los llevamos a un trabajo de carpinteros y les montamos un taller de carpintería, y en ese taller de carpintería les dijimos: ustedes van a hacer, a construir desde adentro, como los carpinteros, su estrategia de sostenibilidad. Y salió un sello muy interesante donde todas las partes eh, que se integran en ese sello de sostenibilidad generan una pertenencia de todos. O sea, ese sello integra a la compañía e incluso a su cadena de valor. Pero al final ese sello se quedaría muy solo si no lo enlazo con lo duro de la empresa, ¿cierto? La visión, la misión son lo blando, son lo bonito, son las intenciones, son los sueños, pero tengo que enlazarlo con lo duro, o sea, las políticas lo deben decir, los procesos tienen que cambiar, las estrategias tienen que desarrollarse. Si yo tengo un sistema de gestión y estoy súper mega certificada en, no sé, en 18 ISOs, las 18 ISOs tienen que traer la sostenibilidad a sus procesos, porque si no, no se va a lograr. No es un área luchando con la sostenibilidad, un área de negocio que tiene, no sé, un santo o una santa haciendo evangelización, sino que tiene que trasladarse a los sistemas de gestión, donde los objetivos y metas específicas relacionados con la sostenibilidad se traducen en que realmente reducimos, por ejemplo, emisiones de carbono, usamos eficientemente y de manera responsable los recursos naturales y promovemos realmente el bienestar social. Y eso terminaría viéndose claramente en una cultura corporativa donde los comportamientos cambian y las prácticas sostenibles se visualizan en todos los ámbitos. Entonces, podemos ver hoy muchísimas empresas haciendo una gestión de residuos muy responsable, que por allí ha entrado muy bien la sostenibilidad, pero posiblemente hemos visto que hay otros aspectos que siguen siendo muy débiles. Y eso solamente va a cambiar con cultura. Y la cultura es a nivel horizontal y a nivel vertical, ¿cierto? Entonces, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o entre pares debe darse. ¿Qué necesitamos? Innovación y adaptabilidad. No podemos hacer un cambio a una cultura sostenible sin innovación. Y sin innovación, además, con el financiamiento, pero dentro de esta innovación también están todos los temas digitales. Y la adaptabilidad, porque también vamos a cambiar la manera como usualmente lo hacíamos, y tenemos que adaptarnos a los cambios. Eh, Incluso a gastar más, entendiendo que el largo plazo posiblemente es el que va a evidenciar el retorno. Las alianzas y las colaboraciones son importantes con otras empresas, con gobiernos. Lo que ustedes hacen aquí es parte de esta cultura colaborativa, donde podemos hablar, podemos discutir, incluso podemos argumentar que sí o no, no me gusta, si estoy de acuerdo, no lo estoy, y básicamente eso lo que genera es conocimiento y capacidad de lograr más cosas entre todos. Entonces, también abordar esos problemas más amplios que son sociales y ambientales, y necesariamente esta cultura hacia la sostenibilidad y la responsabilidad es fundamental medirla. Entonces, esos temas de desempeño, ya dijimos, si me comprometí a reducir las emisiones de carbono, aquí lo evidencio. Si me comprometí a reducir el consumo de energía y agua, aquí lo evidencio. O si me comprometí a incrementar el impacto social, aquí lo debo evidenciar. Y estos datos, pues básicamente son los que debo usar con toda la certeza para
informar y conversar con mis stakeholders para que se comprendan las prácticas sostenibles que estamos teniendo y las otras prácticas. Digamos, yo puedo decir las prácticas sostenibles y las otras porque muchas veces tenemos aquí las sostenibles, pero lo técnico va por un lado, pero allá también tenemos que tener estas estrategias, estas políticas integradas. Y muchas veces nos preguntamos o nos preguntan, oye, pero este cuento de la sostenibilidad sí es rentable. Y afortunadamente ya hay estudios que están surgiendo que están evidenciando que sí, porque hay estudios que están generándose donde se han medido 2, 3, 4, 5 años. Por ejemplo, esta es una calificadora ASG, Bain Company y EcoVadis. Encontraron que a lo largo de 3 o 4 años, mientras más mujeres hay en equipos ejecutivos, más puntos porcentuales se gana de beneficio la empresa. Eso es ya una realidad. Lo otro que es real es que las energías renovables generan mayores márgenes de EBITDA. ¿Por qué? Porque evidentemente reducen costos y posiblemente generan también apuntarle a beneficios que pueden incrementar a través de alianzas o a través de bonificaciones o a través de nuevas inversiones, eh, mayores beneficios en el negocio. El impulso de prácticas éticas, medioambientales y laborales en la cadena de suministro es un super hit. Ese es otro tema que podríamos tocar en algún momento, o sea, cómo hacer una gestión sostenible y responsable de cadenas de suministro. La cadena de suministro de las empresas finalmente hace casi que todo. Posiblemente podemos ver que las cadenas de suministro son el 80% de la estructura organizativa de las empresas, pero muy poco hacemos por esas cadenas de suministro. Esas cadenas de suministro que hacen prácticas éticas, que no son corruptas, que tienen responsabilidad medioambiental, que no me generan daños, que a partir de lo que hacen no tengo que pagar multas, que no me incrementan la tasa de rotación, que las personas trabajan con compromiso, etcétera, eso se visualiza en márgenes, en puntos porcentuales. Y la satisfacción laboral, que evidentemente por eso es que tenemos el Best Place to Work y todas estas cosas que miden la satisfacción laboral, porque las tasas de rotación dañan a las empresas, pues se evidencia que mientras más prácticas sostenibles hayan y más propósito común, ¿no? Lo que vemos en las nuevas generaciones es que las empresas deben demostrar que tienen un propósito común con estas personas. Eh, pues obviamente esto genera mayor retención de talento, mayor productividad y márgenes que se puntean en comparación con compañías que están rezagadas. Otros puntos es la confianza de los inversionistas. Más de la mitad de los inversionistas, y aquí hay un estudio adicional de KPMG del 2023, o sea, estos son estudios recientes, más de la mitad de los inversionistas han cancelado acuerdos de fusiones y adquisiciones porque encontraron hallazgos en debidas diligencias ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Y por qué las cancelan? ¿Por qué cancelan fusiones o adquisiciones? Pues porque no hay confianza, porque si yo empiezo a integrar a una compañía que tiene pecados ambientales o pecados sociales o tiene algunos temas débiles en su gobernanza, pues obviamente lo que estoy comprando, lo que estoy fusionando es un problema. Y no lo voy a hacer a menos que esté dispuesto a subir mi inversión futura bajando lo que voy a pagar por eso, que es la otra conclusión de ese estudio. O sea, si no se encuentran los temas relevantes de sostenibilidad, y esto no logra detener acuerdos, lo que se ha visto es que el 42% de los encuestados dijeron que esos hallazgos redujeron de manera importante los precios de compra. Y más del 60%, al contrario de los inversores, dijeron que están dispuestos a pagar una prima por altos grados de madurez de empresas que tienen su ASG o su sostenibilidad alineadas con sus prioridades.
La importancia de la gestión de riesgo de oportunidades es la principal razón para completar una debida diligencia. Pues la debida diligencia se basa en riesgos, es su principal criterio. Y pues obviamente hay un gran reto y es la información. O sea, cómo tenemos datos sólidos, cómo tenemos metodologías robustas, cómo abordamos con certezas la incertidumbre alrededor de los riesgos y cómo cuantificamos beneficios o consecuencias negativas, que es el siguiente paso de esta conferencia. Entonces aquí vamos a encontrar definiciones claves alrededor de la sostenibilidad de la inversión social. Entonces, primero es la base del buen gobierno corporativo. Buscamos comprometer a las empresas o comprometernos como empresas con el desarrollo sostenible, minimizar nuestros impactos, respetar y proteger los derechos humanos y tener un equilibrio entre el crecimiento económico y lo que puede pasar como afectación ambiental, inversión social y la capacidad de construir productos y servicios de beneficios cruzados. Beneficio, pues ya lo vimos en los datos de los estudios, confianza, apoyo, mayor inversión, incluso mayores clientes, reducir riesgos sociales y reputacionales, mejorar el entorno de relacionamiento con mis stakeholders internos y externos, tener licencia social y obviamente lo que decimos, desde el más alto nivel se deben desplegar en políticas, procesos y proyectos, entendiendo impactos, evitándolos y minimizándolos, pero también podemos encontrar impactos positivos, es decir, yo así como visualizo que puedo tener un contexto comunitario sin educación y decir, me tocó traer, porque se me materializó un riesgo, me tocó traer trabajadores de lejos, de pronto me comprometo para tener trabajadores en 2, 3 años con el potencial de empleabilidad y obviamente estoy generando muchísimo valor, aprovechando esa debilidad en beneficio de todos. Entonces, esto pues básicamente debe estar incluido en todos los modelos de los cómo y necesariamente debemos medir y evaluar con, por ejemplo, indicadores de bienestar, indicadores de condiciones de vida, indicadores de satisfacción, de percepción y demás, y hacer análisis del retorno de esta inversión en sostenibilidad o inversión social para saber esto en qué renta, porque una cosa es un estudio de gran escala donde hay cientos de empresas participando, pero yo soy la empresa, yo soy mi empresa y yo debería aprender de lo que esto está generando en mi estructura, en mis resultados eh, y en ese triple objetivo de sostenibilidad. Aquí hay una propuesta de traer un enfoque de 6 Ps, porque digamos, si hablamos de los ODS, que seguramente pues ustedes están muy relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de personas, planeta y prosperidad, que es como si tuviéramos, ¿cierto?, la relación entre social, económico y ambiental. ¿Mm? Pero si lo amarramos a la gestión de negocio, si amarramos esto a la gestión de negocio, vamos a amarrar personas, planeta y prosperidad a productos y servicios y a procesos y proyectos. Eso quiere decir que voy a producir los mejores productos y servicios con los mejores estándares, comprometidos obviamente con los stakeholders, entender que esos productos y servicios tienen un ciclo de vida y que esos productos y servicios deben en su proceso de creación minimizar impactos y generar obviamente rentabilidad, pero también otros beneficios de valor social y ambiental. Se requiere para esto, pues yo le puse reingeniería como un término que ya es un poco viejo, pero sí creo que se requieren ciertas reingenierías para abordar los negocios buscando esa rentabilidad distribuida entre lo ambiental, social, económico y la gobernanza. Y que el enfoque en personas que tiene los ODS es importantísimo, donde pues obviamente estamos hablando de igualdad de oportunidades, empleos dignos, desarrollo personal, profesional, no discriminación, conocimiento, etcétera. Lo mismo en el ambiente,
cuidar los recursos naturales, protegerlos, preservarlos, reducir las emisiones, velar por mitigar el cambio climático, la eficiencia energética, el uso responsable del agua, la gestión de residuos y demás. Y obviamente tener un negocio próspero implica que es un negocio que produce dinero, que es rentable, que genera crecimiento sostenible, pero que también genera una distribución justa de la riqueza. Y para eso, pues, obviamente va a haber, se requiere inversión en innovación y tecnologías sostenibles y promover estos modelos en todas las partes interesadas. Pero nada de estas, y hasta aquí van 1, 2, 3, 4 Ps, nada de esto lo haríamos si no involucramos políticas, procesos y proyectos, que es donde está el cómo. O sea, la política te dice cuál es la directriz desde el gobierno corporativo, cuál es la lógica del negocio frente a la sostenibilidad, pero el proceso te define lo que debes hacer y cómo lo debes hacer, y cuando llevas a cabo un proyecto, también incorporas dentro del proyecto, en su alcance, en su presupuesto, en sus tiempos, en sus recursos, en sus adquisiciones, todos los criterios de sostenibilidad, de tal manera que esto sea un hecho, porque lo que muchas veces desafortunadamente vemos, y no lo digo yo, también lo dicen los números alrededor de que vamos a cumplir al 2030, pues vamos a estar muy mal al 2030. Y una de las razones fundamentales es que quedó muy etéreo y nuestra responsabilidad era aterrizarlo a los negocios en políticas, procesos y proyectos que trajeran o que traigan esos objetivos aspiracionales a una realidad. Y entonces llegamos finalmente a nuestro tema de riesgos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario. Acá en el chat hay dos comentarios. Gustavo nuevamente comenta, bueno, sinergizar objetivos de recursos humanos con sus integrantes, fidelizar para sostener objetivos comunes, tiene que ver con lo que he compartido antes. Y Verónica pregunta, ¿qué programa usabas para los tableros? Entiendo que lo que estabas compartiendo hace un ratito. Esas son las dos consultas que aparecieron acá por el chat. ¿Hay Son alguna Power BI, sí. Ahí. Para Verónica, la respuesta es son Power BI, o sea, básicamente los creamos a partir de levantamientos de información que hacemos, ya sean a través de encuestas, donde también usamos herramientas tecnológicas para proteger la información, para blindar la información de que se pierda, se vulnere la información que estamos recogiendo, y todo normalmente hoy en día lo entregamos nosotros en tableros de control porque ha sido una dinámica muy interesante con los clientes, y sobre todo en los temas de responsabilidad social y sostenibilidad se vuelve muy visible que sí se puede tener un dashboard, un balance scorecard similar a los que tiene el negocio. Entonces eso es lo que hacemos. ¿Alguno quiera hacer alguna acotación, algún comentario? Bueno, y Verónica agradece. Puede ser tanto por el chat como también por micrófono, ¿eh? Sí, Bueno, pueden hablar. seguimos, Edna, entonces. Gracias. Ok, entonces vamos a la gestión de riesgos. ¿Cuáles son los conceptos de la gestión de riesgo? Pues básicamente los mismos que seguramente ya hemos visto desde su implementación en diferentes aristas. O sea, si vemos riesgos de salud y seguridad, eh, a- eh, tienen los mismos conceptos detrás, donde primero identificamos los riesgos, los categorizamos, analizamos por qué existen los riesgos y cuáles son sus consecuencias. Realizamos un análisis cualitativo, y ese análisis cualitativo me permite visualizar cuáles son los más importantes versus los menos importantes en escalas, normalmente de 1 a 5, de 1 a 10. El análisis cuantitativo es monetizar el ejercicio. Entonces, cuando yo tengo un riesgo y digo, este riesgo puede llegar a causarme daños en la reputación, cuando lo llevo al análisis cuantitativo, digo, ¿en cuánto me puede afectar, por ejemplo, el valor de la acción?
Si soy una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Toronto, pues obviamente podría, a partir de expertos, historia, experiencias, otras compañías similares con situaciones que potencialmente podrían ser similares a la que yo tengo como riesgo, saber que el valor de la acción podría haberse afectado en tanto. Y eso es monetizarlo, pero también podría saber que si identifico un riesgo asociado a a un tema ambiental, y en el análisis cualitativo veo que puede ser una consecuencia importante y lo monetizo, básicamente en el análisis cuantitativo sabré lo que me costaría el daño, su restauración e incluso las consecuencias legales, sanciones, etcétera, ambientales y los recursos que tendría que sacar para pagar un bufete de abogados que me ayude a salir del problema. Todo esto está en este análisis monetizado, cuantitativo. Eh, a partir de este ejercicio, lo que hacemos pues, es saber cuáles son los riesgos mayores y los riesgos menores. Y entonces, para los riesgos que determine, según mi tolerancia a los riesgos, implementaré planes de mitigación y de contingencia. Los planes de mitigación los llamo así, a pesar de que son planes de manejo para que los riesgos no ocurran. Puede ser porque lo puedo evitar, porque lo puedo mitigar, porque lo puedo transferir. Esos riesgos eh, básicamente se van por ese plan de mitigación para que el riesgo no ocurra, es decir, no se vuelva un riesgo materializado. Los planes de contingencia son los planes que me preparan para cuando el riesgo ocurra. Es decir, si yo estoy en una situación de un potencial incendio, la manera como yo evito o eh, trato de que el riesgo no ocurra es poniendo, no sé, los aparaticos que identifican el humo. Dicen, oye, alguien está fumando, puede haber un incendio. Y entonces sale la alarma y la alarma básicamente lo que está diciendo es, ojo, porque puede haber un incendio. Pero cuando yo coloco los extintores en todos los pisos, básicamente ese es mi plan de contingencia, porque yo solamente voy a usar los extintores o voy a hacer sonar la alarma de evacuación cuando ya tengo un conato, o sea, ya se volvió algo que es real. Lo mismo ocurre en la gestión de cualquier tipo de riesgos. Yo me preparo y hago los planes para que no ocurra, pero tengo que tener el plan de manejo en caso de que ocurra, porque si no lo tengo, los daños van a ser mayores. Ese es el tema de los riesgos. Y tengo que estar midiendo y monitoreando permanentemente qué ocurre con mis riesgos, cuáles están creciendo, cuáles están disminuyendo, he cerrado riesgos, se me han materializado, qué he aprendido de esto, hay nuevos riesgos, hay nuevos stakeholders, hay nuevas posiciones en contra, etcétera, y todo esto lo traigo a este ejercicio. Y es muy importante y desafortunadamente como humanidad creo que hemos aprendido, como decimos en Colombia, no sé si ustedes lo entiendan, a los totazos, es decir, a los golpes. Nosotros tenemos hoy oficinas de control y gestión de desastres en todos los países y ciudades porque aprendimos a partir de los desastres y entendimos que los desastres cobran vidas, los desastres ambientales, los desastres eh, cobran vidas. Entonces se construye una oficina y esa oficina identifica y gestiona los riesgos. O aprendimos de fatalidades en temas de salud y seguridad. Y cuando aprendimos de fatalidades entendimos que teníamos que tener equipos de protección personal, los EPPs, y a partir de ese aprendizaje es que estamos haciendo la gestión de riesgo. Y en general así ha funcionado la humanidad. O sea, tuvimos una guerra y dijimos, ah, no, ya no queremos guerra. Aprendimos que la guerra no es tan chévere y entonces decimos, ya queremos otra cosa. Eso es lo mismo que le pasa a las empresas. Las empresas en un inicio, digamos que si pensamos en empresas hace 10 años, los riesgos de sostenibilidad no existían. Los riesgos sociales posiblemente eran cosas que ocurrían eventualmente o simplemente se sabía que se manejaban de X o Y manera con los abogados y ya.
Pero hoy entendemos que tenemos que tener una cultura de prevención y que prevenir es menos costoso que corregir. Eso ya lo aprendimos. Entonces, pero eso lo que nos enseña es que tenemos que saber cuánto nos cuesta cuando un riesgo ocurre. Y una de las áreas donde nos cuesta es el relacionamiento. Cómo nos duele o cómo se daña el relacionamiento a partir de la ocurrencia de X riesgo. Hagan de cuenta que aquí voy a hablar de una serie de aspectos o dimensiones pensando en, no sé, tengo un mapa de riesgos que son 25 riesgos. Esos 25 todos van a pegar de manera diferente en estos aspectos. Cuando un riesgo ocurre, puede tener efectos frente a ingresos, márgenes, retornos e inversiones estimadas. Cuando un riesgo ocurre, puede tener consecuencias en la integridad de las personas. Cuando un riesgo ocurre, puede afectarme los cronogramas y entregas que dan crecimiento al negocio. Cuando un riesgo ocurre, puedo tener consecuencias en el ámbito jurídico que me generan multas, sanciones o demandas. Cuando un riesgo ocurre, puedo tener daños a la reputación, que son consecuencias en la imagen de la organización, en la sociedad, en el valor de la empresa, o puedo tener consecuencias en el medio ambiente, en la biodiversidad, los suelos, el agua y otros. Es indeseable que alguna de estas consecuencias se den, pero es imposible no tener riesgos que afecten una o varias de estas dimensiones. Entonces, si yo pensara en mis 25 riesgos, algunos tendrán mucha más intensidad en temas financieros, otros tendrán más intensidad si ocurren en el relacionamiento, otros tendrán más intensidad en lo ambiental y habrán algunos que tienen intensidades similares y críticas en todas. Hemos construido mapas de riesgo donde encontramos 2 o 3 riesgos catastróficos del negocio, donde todo se vuelve 5, o sea, todo es fatal si el riesgo ocurre. Pero puede ser que ese riesgo tenga un 10% de probabilidad. Entonces empezamos a pensar en el riesgo tanto desde su probabilidad como desde su consecuencia. Y este ejercicio, digamos, esta metodología, que ya está en metodología, nos ha ayudado a entender que esa multidimensionalidad de los riesgos y sus consecuencias nos ayudan a priorizar esos planes de manejo. Porque si yo tengo un riesgo o un conjunto de riesgos que tiene consecuencias en el relacionamiento, pues ese conjunto de riesgos posiblemente los voy a poder resolver en el ámbito de la forma como X o Y área del negocio se relaciona con estos actores que podrían tener una dinámica negativa frente a la empresa en el caso de que ocurra. Pero también puedo empezar a plantear estrategias para que el riesgo no ocurra en su probabilidad y si ocurre, no me pegue tanto. Entonces trabajo en la seguridad, trabajo en el relacionamiento, trabajo en lo ambiental, etcétera. Y el mapa de riesgos, que en principio podría ser como este, podría transformarse en un mapa mucho menos, aquí no es para nada un mapa negativo, este es relativamente bien, solamente el riesgo 5 es un riesgo complejo, está, está muy cerca de ocurrir y va a ser catastrófico. El riesgo 2 está muy cerca de ocurrir, pero cuando ocurra, si ocurre, no me va a dar tan duro. El riesgo 1 es tan probable que ocurra como que no, pero si ocurre, me va a pegar bastante fuerte. Y en ese ejercicio es donde yo empiezo a definir qué es lo que debo hacer frente a estos riesgos. Y el otro punto es, bueno, ¿y cuánto? Porque aquí es cómo, ¿cierto? Me pega en una escala de 1 a 5 y yo lo sé calificar y lo sé colocar en la matriz. Pero yo quisiera saber en dónde me pega, en dónde voy a enfrentar el daño. Entonces puede ser que yo tenga, supongamos estos son los rubros de presupuesto que tengo definidos en mi compañía y tengo presupuesto para maquinaria y equipos, pongamos presupuesto de recurso humano, presupuesto de gestión social o presupuesto de gestión ambiental, de gestión legal, de pólizas,
de gerencia, etcétera. Estos riesgos, yo en el ámbito de seguridad, supongamos, si hay un daño a una persona, históricamente lo que ha pasado con esta condición es que esto implica que yo tenga que generar recursos para, no sé, cubrir X o Y situación, incluida una demanda, o puede ser que yo tenga unos convenios de colaboración con una comunidad o con 10 comunidades, y al tener este riesgo materializado, estos convenios puedan incrementarse en un 40% porque ya tengo información acerca de esas intenciones, y estos riesgos serían la excusa perfecta para tener que incrementarlo. El daño a la acción podría también tenerlo, o las afectaciones ambientales, o incluso cualquiera de las otras que están aquí. No sé si me siguen, esto es como muy detallado en metodología. Eso quiere decir que estos riesgos yo sí podría ponerlos en el ámbito de los presupuestos. O sea, este riesgo 1, si ocurre, afecta a este rubro. Este riesgo 1 afecta también este rubro, pero no afectaría a estos dos. Este riesgo 2 afectaría a estos dos rubros, afectaría el rubro 3 y el rubro 4, pero no afectaría al 1 y 2, y este afectaría X o Y. Lo que hago es modelar esto, y básicamente lo que encuentro cuando lo modelo, ya les voy a presentar un ejemplo aquí en un slide, eh, de cómo resulta esta curva. Esta que está aquí es porque empiezo a modelar el riesgo y empiezo a identificar cómo afecta cada rubro de presupuesto en el ámbito del negocio, en su totalidad. Cómo me afecta las ventas, cómo me afecta la gestión comercial, cómo me afecta el valor de la acción, etcétera, etcétera. Y esto lo pongo a una simulación que se llama simulación Monte Carlo. Como paréntesis, ¿qué es la simulación Monte Carlo? Es un modelado estadístico. Viene de los casinos de Monte Carlo, donde está la ruleta y tú tiras, ¿cierto? Una vez en la ruleta y cae en la 10, tiras otra vez, cae en la 2, tiras otra vez la ruleta y cae en la 5, vuelves a tirar y cae otra vez en la 10, vuelves a tirar y cae en la 15, vuelves a tirar y cae otra vez en la 10. Esta ruleta, si se pusiera a andar en 20.000 simulaciones, te va a decir dónde puede llegar a caer en X número en tal situación, en tal situación. Entonces, ese modelamiento lo que permite, y me voy a ir a la siguiente página, esta, lo que permite es que si yo tengo un presupuesto base, en este caso, mi proyecto o mi conjunto de proyectos de la organización valen, no sé, 90 millones de dólares, y yo hago el ejercicio de identificación de riesgos, los califico, los cuantifico y los pongo a evaluar en el contexto del presupuesto. El modelo lo que me va a decir es cuánto debería yo guardar en el bolsillo como reserva de contingencia, porque los riesgos se van a materializar en un escenario probable, y ese escenario probable está modelado. Eso quiere decir que voy a generar una bolsa calculada, que en este caso, la bolsa calculada, si yo quisiera tener más certezas, podría ser que el presupuesto no fuera de 89 millones, sino de 102 millones de dólares. Eso quiere decir que tendríamos una adición que se sumaría a un rubro que sería gestión de contingencia, y esa gestión de contingencia me serviría para administrar los riesgos. ¿Qué pasa? El modelado es una vez, y yo debería generar el modelado permanentemente porque el entorno cambia, las personas cambian, los negocios cambian. Entonces, no necesariamente el hecho de que yo haya modelado hace un año quiere decir que el modelo sea el mismo hoy. Los modelos también te generan una cosa súper interesante, y es que, uno, tú puedes tener escenarios, un escenario ácido o un escenario normal, ¿cierto? Y te van a decir entre ese modelamiento cuáles son los riesgos u oportunidades, en este caso,
en los que tienes el Pareto de la acción. Lo que te dice el modelo es, por ejemplo, si tú hicieras tu plan de manejo y lograras mitigar el riesgo 1, mitigarías el 25% de las consecuencias. O si aprovecharas la oportunidad 4, aprovecharías el 14% de los beneficios. Pero es metodología. Ahora, ¿cómo lo vemos? Que aquí me voy al ejercicio básico. Tengo los riesgos. Aquí saqué de un ejemplo con un cliente de hace algunos años. Saqué 3, que ocurran derrames operacionales, que se deba cambiar el trazado afectando comunidades y que por la insatisfacción de los empleados del contratista ocurran paros. Aquí todo tiene la sostenibilidad detrás. O sea, estos 3 riesgos tienen la sostenibilidad detrás. Aquí pueden haber más. El presupuesto sin riesgos es este. Entonces tiene un presupuesto de 23.000 millones de gerencia de proyectos, de 3.000 millones de gestión comercial, pólizas y demás. Lo que yo hago es cada uno de estos riesgos lo coloco en un modelamiento. Este modelamiento es como si fuera una curva. El caso base aquí es que este presupuesto, supongamos que este es el presupuesto de gestión ambiental, que no está acá, pero estaría aquí, de gestión ambiental. Si este fuera el presupuesto de gestión ambiental, es 45 probable de que se cumpla. Pero puede ser en un 20% probable que se incremente a este valor. Y obviamente esto requiere un trabajo muy importante para llegar a este valor. Y puede tener un 15% de probabilidad de que suba casi más del 15%. ¿Mm? Pero esta es la probabilidad. Es 15% probable que yo logre reducciones, es decir, ahorros, y es 5% probable ahorros razonables, y es 5% probable que logre ahorros con una oportunidad remota. Este caso base es este presupuesto. Entonces, este numerito normalmente está aquí y las compañías saben muy bien cómo estimaron. Es decir, si yo estimé 12.000 millones de pólizas, la persona de pólizas te va a decir, oye, pero yo sé que eso está subestimado. O sea, yo sé que vamos a necesitar más pólizas y más seguros. Así que esto yo le pongo como 50-50. Entonces él me colocaría aquí este valor y 50% probable. Y se va a llevar el otro 50 hacia lo que lo incrementa, es decir, negativo, o lo vuelve una oportunidad positiva. Y ese es lo que nosotros llamamos un análisis 5 puntos. Y tú empiezas a modelar. Y esta estructura de modelamiento es lo que montamos en el Monte Carlo y ahí encuentras claramente beneficios y riesgos asociados, beneficios asociados a las oportunidades y castigos, ¿cierto? Asociados a los riesgos. Y pues esto lo podemos ver en diferentes también escenarios de toma de decisión. Este es un ejemplo de otro cliente que está pensando en generar un negocio, ya sea en el país A, la región 2, la ciudad 3, el estado 4. Realmente es un proyecto en México que el cliente está pensando si pone su planta no sé, Monterrey o en Guanajuato o etcétera. Entonces es una decisión. Lo otro es cómo contrata, lo otro es si hace transporte terrestre, marítimo, multimodal, lo otro es cómo genera su modelo comercial y aquí podríamos colocar los temas de eficiencia energética, relacionamiento con proveedores, etcétera, y esto le daría un escenario donde sus riesgos y oportunidades base tienen este comportamiento, pero lo que se esperaría es que estas matrices de riesgos y oportunidades se convirtieran en esto. Es decir, que mi riesgo 18, que tuviéramos aquí, por ejemplo, el riesgo 20, miremos el 20 aquí está bajando su consecuencia más no su probabilidad. El riesgo 5
que estaba aquí también bajó su consecuencia más no su probabilidad. Pero en el caso del riesgo 18 se volvió más probable de que ocurra. Esto es lo que nosotros podemos tener como una interesante valoración de beneficios haciendo gestión de riesgo. No es simple, la gestión de riesgo siempre hemos dicho, de hecho es como la gestión es el área de conocimiento más compleja porque nos basamos 100% en incertidumbres, pero podemos lograr aumentar el conocimiento únicamente, realmente el conocimiento únicamente se logra haciendo gestión de riesgo. Les voy a proyectar un tablero donde pueden ver este ejercicio montado. Entonces aquí, este se ve un poco más sencillo que la teoría, por eso traigo la práctica y la teoría. Entonces aquí tenemos que esta compañía tiene 32 riesgos, el 84% de sus riesgos están activos, ha logrado cerrar el 13% y se le ha materializado un riesgo. De los riesgos, el 52% son críticos, el 23% son importantes, el 21% son riesgos medios. Tiene una situación importante y es que el 66% de sus riesgos son stoppers, o sea, en el momento en que ocurran, afectan continuidad operativa, afectan proyectos. Ya sea porque hay una sanción que suspende la operación de la empresa, ya sea porque hay un stakeholder que tiene la capacidad de impactar la continuidad operativa, o ya sea porque hay una situación, no sé, en medios que puede llegar a tener injerencia en las decisiones de si continúa o no. Aquí calificamos qué tan manejable es la situación por la empresa, que es otra característica que le colocamos a los riesgos, es decir, cuando yo tengo riesgos sociopolíticos, estamos en época de elecciones, la situación está compleja, las emociones están así súper efervescentes, es lo que haga no va a servir. En este caso, el 58% de los riesgos tienen una manejabilidad alta, pero el 18% tiene una manejabilidad baja. Es decir, aquí yo no tengo manera de controlar el riesgo. Aquí sí. Los calificamos, entonces aquí están los riesgos y su nivel de exposición. Los riesgos más importantes están en la lista de negocio. Otros, los que siguen, son los riesgos que están en el entorno. Hay riesgos que son de HSE, organizacionales, culturales, etcétera. Y estos son las exposiciones por dimensión. Si el riesgo ocurre, lo más importante que se va a afectar es lo económico, el tiempo de los proyectos es lo que sigue, la reputación, el ámbito legal, el ámbito de relacionamiento y el medio ambiente en este caso, en este mapa, no es tan crítico, no se ve tan afectado. Si yo comparo los riesgos, en este caso, aquí va a aparecer nuestra matricita, esta es un poco más grande porque aquí están todos los riesgos. Y fíjate que ya empiezo a priorizar. El riesgo más crítico es el 38 y el riesgo menos crítico es el 6. Aquí tengo una situación, es que tengo el riesgo 5 que ya se materializó. Ya vimos que teníamos un riesgo materializado y teníamos un riesgo cerrado, que es este. Pero entonces, si yo hiciera mi Pareto, pues si yo cruzara una línea aquí, mi foco debería ser en esta serie de riesgos, también entendiendo dónde están. Ya vimos que lo económico y el relacionamiento son lo más importante. Este análisis lo hacemos mapeando muy bien los riesgos. Entonces tenemos un riesgo que tiene un responsable, que está en un estado con una probabilidad, un nivel de exposición que está dado por su exposición ambiental, social, reputacional, etcétera. Un impacto monetario que aquí ya está contabilizado, se genera por unas situaciones causales y genera unas consecuencias si ocurre, y tenemos que tener un plan de gestión
porque pues sus consecuencias son X o Y, que en este caso es un riesgo de prioridad alta. Y si hiciéramos un ejercicio simulado de comparación, de análisis temporal, perdón, donde tenemos aquí estos riesgos con los beneficios sustantivos por periodo, esto lo que tiene detrás es un análisis de cuánto me costaría manejar el riesgo para que no ocurra versus cuánto me costaría corregir la situación si el riesgo ocurre. Y ese análisis a veces no lo hacemos. Encontramos muchas situaciones donde, no sé, cosas muy simples. Si yo hiciera una inversión social de $200,000, posiblemente podría tener una licencia social para un proyecto donde la comunidad no me está dejando entrar y mi proyecto es de una inversión de capital de $150 millones. Y las ventas anuales esperadas son de $90 millones. Pero solamente debería invertir, no sé, $200,000, $500,000, $1 millón. Pero suena un monto muy grande para invertir como de la nada, pero realmente comparado con el beneficio es nada. Y muchas veces las compañías esperan a que ocurra el riesgo y se suspenda el proyecto, el costo de oportunidad no está calculado, pero el costo de corregir es que ya no voy a tener que invertir 1 millón, sino 15 millones. Voy a tener que resolver ciertas cosas que no quería resolver y entonces empieza a complicarse el panorama. El mundo de los riesgos está relacionado 100% con el mundo de la calidad. La calidad es hacer las cosas bien desde la primera vez. ¿Sí? Esa es la definición de calidad. Si yo hago las cosas bien desde la primera vez, con los estándares de desempeño, con los conceptos de sostenibilidad, con los conceptos de responsabilidad, con una buena gestión humana y demás, pues obviamente lo que invierta en eso va a tener un beneficio clarísimo. Esto lo que busca es demostrarlo. O sea, que esas inversiones en hacer las cosas bien se justifican por aquello que podría llegar a perder si lo pierdo. En este caso, vamos a hacer un ejercicio donde estamos viendo 3 periodos. Estamos analizando, este es nuestro mapa de riesgos hipotético. En el periodo 1, los riesgos están así. Vamos a fijarnos únicamente en el riesgo 5, los otros no se están moviendo. El riesgo 5 en el periodo 2, aquí es donde empieza a dar vueltitas, pero ya cargó. Si se dan cuenta, ya llegó al top 3. En el periodo 1, el riesgo estaba casi de último, estaba de quinto. Aquí ya se subió al top 3. Y en el periodo 3, cuando lo miré, el riesgo se materializó, pero se materializó mucho más grande de lo que yo esperaba que se materializara. Y ese es el ejercicio aquí. El riesgo 5 tenía tenía un beneficio estimado de $26 millones que le tocó volver los costos. Y puedo hacer este ejercicio en escenarios ácidos, donde coloco solamente las dimensiones donde me afecta, importante, o donde me afecta y no me afecta, de tal manera que, por ejemplo, si un riesgo no tiene afectación ambiental, pues igual me promedia y me suma. Pero esto lo que me genera finalmente es, uno, conocer y darle un contexto monetario donde los stakeholders esperan entender que eso tan intangible sí se vuelve tangible. Y 2, empieza a generarse una gran cantidad de argumentos, porque cuando yo mapeo bien los riesgos, los argumentos están aquí. Es que mira, tenemos una chimenea que genera emisiones cada semana. ¿Por qué no tenemos una tecnología adecuada? Y cada semana hay una explosión y la gente ve y ya se queja. O tenemos una situación alrededor del agua donde nosotros tenemos un uso intensivo de agua y la comunidad tiene un estrés hídrico muy grande. Entonces, hay una percepción de que no estamos siendo ni responsables ni empáticos y que además los estamos afectando. Es decir, este análisis causal
te va a permitir que cuando llegues a este ejercicio comparativo y estos análisis económicos, la sustentación se ve muy fácil. Este era el ejercicio que les quería compartir. Ya me quedan solamente 2, 3 slides. Y como paso casi que necesario, es que cuando vimos este mapa de proyectos, pues obviamente yo tomé las mejores decisiones frente al portafolio basadas en beneficio y riesgo, no solamente en el nivel de la inversión. El tamaño de la bolita aquí es el valor de la inversión. Muchas veces tomamos decisiones de los proyectos basados solamente en cuál es la inversión. Y el proyecto más bajo es el que pasa y el proyecto más alto no pasa. Pero nunca o pocas veces posiblemente, pues, en mi experiencia, analizamos beneficios y riesgos. Si ustedes ven este mapa, que es un cuadrante muy sencillo, el proyecto 8 es el proyecto de menor valor de la inversión. El proyecto 2, 7 y 5 tienen inversiones medias similares. El proyecto 1, 3 y 4 son proyectos de inversiones importantes y el proyecto 6 tiene una inversión importante. ¿Cuál sería la decisión si en algún momento tuviéramos una decisión basada en inversión, beneficio y riesgo? ¿Cuál proyecto elegiríamos? ¿O cuál proyecto definitivamente no elegiríamos? El 8, por ejemplo, que tiene un nivel de beneficio bajo y un nivel de riesgo también, digo. Fíjate que el 8 tiene un beneficio medio alto porque está en esta línea, ¿no? Está hacia acá. El 8, de hecho, tiene un riesgo mínimo. Claro. El 1 no hay que elegirlo. Si lo estoy El 1 viendo es bien, el El 1 1 es no el... hay que elegirlo. El 1 es un Claro. desperdicio, pero además me va a generar problemas. El 1 es comprar caro un problema. ¿Sí? El 5, pues es un proyecto que tocaría revisarle muchas cosas para saber si ese nivel de riesgo, porque Claro. es de una inversión relativamente baja con el mayor beneficio, igual que el proyecto 4. El proyecto 4 es muy costoso, tiene una inversión muy alta, no tiene riesgo y tiene un beneficio enorme. Entonces, aquí es donde uno dice costo-beneficio, ¿cuál es? O sea, el proyecto 4 es atractivo, muy atractivo para evaluar. El proyecto 6 está descartado, o sea, ni siquiera debería estar ahí. No tiene beneficio. No tiene riesgo, pero no tiene beneficio, es simplemente una inversión. Entonces, si le damos la vuelta a este tema de la gestión de riesgo y lo volvemos portafolio y lo volvemos metas y objetivos y lo queremos ver rentar, pues obviamente la vista debe empezar a cambiar para sacarle un ROI a la sostenibilidad. ¿Cómo le sacamos un ROI a la sostenibilidad? Pues obviamente integrando los ODS, a pesar de que son demasiado grandes y demasiado amplios, son una carta de navegación. La cadena de suministro es fundamental. O sea, no podemos seguir trabajando solos sin cadena de suministro. Evaluar materias primas, su origen, la manera como llegaron, la manera como la transportaron, la manera como se generó esa materia prima, el entorno laboral, la felicidad, ¿no? O sea, todas estas cosas que están en ese entorno laboral, la seguridad física, compañías que tienen seguridad, la seguridad física es la seguridad externa, ¿no?
que tienen problemas de seguridad porque, no sé, hay vecinos complejos, narcotráfico, en el caso de Colombia, secuestros, guerrilla, etcétera. Esa seguridad implica unas decisiones que no necesariamente van en línea 100% de la sostenibilidad. Salud y seguridad en el trabajo, derechos humanos siempre, entender los cambios en las expectativas y necesidades de los clientes, entender que las normas y regulaciones locales e internacionales están cambiando y se van a integrar en las normas locales, las internacionales se van a integrar tarde o temprano, alinearse a los estándares de desempeño, mejor alinearse a los estándares de desempeño antes que en el reporte. Tuvimos en los últimos 10 años una estrategia que considero equivocada, es que nos centramos en el reporte y no en el desempeño. Y hoy tenemos que centrarnos en el desempeño y no solamente en el reporte. Participar, generar participación incluye pueblos indígenas, generar escenarios de diálogo, implementar una gobernanza con procesos antiética y anticorrupción, tener unas relaciones con los vecinos adecuadas y otros. Y en conclusión, este proceso de gestión de riesgo integrado a la gestión de beneficios y de relacionamiento me justifica las inversiones, como el ejercicio cortito que hicimos. O sea, yo voy a tener fundamentos sólidos que demuestren que esa inversión es posible o que es inviable, así que debe ser evitada. Puede revelar oportunidades que me den mayor valor. En forma adecuada, la gestión de riesgos me permite reducir costos y frustración causado por problemas evitables, menos rework, más conocimiento de causas y raíces, menos reacción. Prioridad desde el marco de la gobernanza me va a permitir al menos abrir puertas para lograr recursos con muchas más certezas de para qué son. Gestión del portafolio, obviamente entender que hay proyectos que tienen niveles distintos y entender que debo calificar sus beneficios y sus riesgos para tomar decisiones integrales. Afinar los planes para reducir los riesgos, porque hacerlo me ayuda a descubrir, pues al hacer la gestión de riesgos descubro debilidades en la planeación que se retroalimentan en maduración, en procesos de planeación y gestión, integrando lecciones aprendidas. Establecer cuánto debería yo guardar para cada proyecto. Muchas veces hacemos un plan de proyecto de X y decimos guardemos el 10% porque ya es el estándar o guardemos el 5%. ¿De dónde sacaste que era el 5% si no hiciste este ejercicio? Todos los proyectos y todas las iniciativas tienen niveles diferentes de riesgo. Y obviamente me permite comunicar y aprender sin sorpresas, o sea, entender que esto me ayuda a dialogar, a rendir cuentas, a tener un equipo que conoce lo que puede ocurrir y dónde puede doler un evento de riesgo. Y finalmente, ¿qué esperar? Pues estamos esperando mercados más exigentes, inversores con menos tolerancia al riesgo, que esperan que hagamos análisis de riesgo, clientes más conscientes, cadena de valor más relevante, es decir, nuestras cadenas de suministro cada vez son más importantes, las comunidades también. Tenemos que integrar la debida diligencia de los derechos humanos, generar una estructura de gobierno como eje fundamental para la sostenibilidad y para la gobernanza de la empresa. Esperamos que las áreas de negocio cada vez se apalanquen más en la sostenibilidad, que tengamos empleados más satisfechos y que tengamos accionistas más preocupados por el triple resultado. Eso es lo que esperamos, que creo que tampoco está muy lejos de lo que está ocurriendo hoy. Y con eso pues terminamos. Muchísimas gracias. Encantada de haber estado con usted. Bueno, muchísimas gracias, Senda. La verdad que muy completo, y muy técnico y de mucha profundidad. Y aparte con los casos que ilustraste, con el modelo de aplicación práctica, así que la verdad que ha sido una posición muy útil. Así que bueno, hubo varios comentarios que iban haciendo a medida que ibas presentando, pero como no eran preguntas concretas, me parece que no da para interrumpir
Pero ahora aprovechen, nos quedan todavía algunos minutitos. Ahí están felicitando, agradeciendo. Voy a compartir de vuelta lo del presentismo por si alguno de la comisión, creo que Oscar se conectó un poquito más tarde. Si tienen Clarice, alguna pregunta, tenemos abiertos los micrófonos. están todos saludando por el chat. Pero ¿alguno quiere hacer alguna pregunta, comentario, aporte? Este es el momento. Muchas gracias, Lourdes, Sí, una Jessica. preguntita. Sí, Raúl. Eh, sí. Bueno, primero felicitarte, Edna. Muy completa la charla. Sí, con respecto al gobierno de Colombia, vos sos de Colombia, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, tengo entendido, bueno, que este gobierno está implementando una nueva perspectiva, como más humanista, y con respecto a la sustentabilidad y sostenibilidad, ¿qué novedades nos puedes contar relacionadas? Mm. A ver, sí, digamos que hay un tema controversial además alrededor del petróleo y, y- y- y digamos esa necesidad de hacer una transición energética hacia energías limpias. Eso ha tenido, digamos, una controversia importante, pero es un impulso hacia otro tipo de fuentes de energía renovables, no fósiles, que es una apuesta pues, que ha sido, como digo, controversial, pero importante. Eh, Creo que es un tema de múltiples aristas porque vienen, no sé, propuestas de reformas a la salud, de tener también las edades de retiro diferentes. Las empresas, pues, se espera que tengan mayor promoción de sus estrategias de sostenibilidad y demás. Pero creo que más allá, y esta es como la respuesta que te quiero dar, más allá de los gobiernos que son tan temporales, nuestro gobierno es de 4 años, es realmente muy temporal. Deberíamos mirar los temas de más alcance en relación con los mercados y los negocios y la manera como realmente nos vamos a jugar esto que nos queda de década para llegar a tener realmente el valor que esperamos generar, porque evidentemente cada vez va a haber más presiones de los contextos internacionales y sobre todo para las empresas públicas, o si somos una empresa que vendemos productos o servicios a Europa, cada vez vamos a estar más restringidas de participar en esos mercados. Entonces, siento que las legislaciones locales son muy locales. Colombia, por ejemplo, puede tener en Latinoamérica la mejor legislación ambiental. Es un país sobreregulado. eh, y eso ayuda en muchas cosas, frena otras, pero si vemos países con menos regulación, posiblemente vemos que eso ha tenido un efecto negativo en su gestión y en la manera como se ha consumido los recursos o ha cometido, no sé, faltas. Creo que no es una respuesta muy sí o no. Espero haberte dado algo de concepto más que una respuesta. Perfecto, Edna. Sí, obviamente Latinoamérica es una región muy diversa, muy rica en recursos naturales y también muy desigual, con mucha pobreza y muchos pendientes. En en algunos casos en materia de inclusión de género estamos mejor que otras regiones, pero falta mucho cuando miramos Europa u otros países. Lo mismo en inclusión social y laboral. Así que con claroscuros, ¿no? Pero sabiendo también que estamos en la región más desigual del mundo, ¿no? Es Sí, uno de los grandes pendientes de América Latina, y
y es un tema que por supuesto nos identifica a todos los latinoamericanos. Y en materia ambiental también, lo que explicabas vos antes, el tema de la presión también de Europa es una herramienta concreta de la cual es, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Lo que tiene que ver con el Amazonas, donde muchas veces para poder exportar a Europa, las compañías latinoamericanas tienen que alinearse con las mejores prácticas ambientales. Eso de alguna manera también ayuda más allá de la legislación local, esto que planteabas vos recién. De Así que acuerdo. bueno. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Ya estamos llegando a las 9, pero no quiero que desaprovechen, que se queden. Sé que la virtualidad por ahí es un poco, cohíbe un poco a los participantes. Siempre en las reuniones Sí, presenciales hay más preguntas, se da más dialogado, pero bueno, ha sido mucha información, no quiero dejar que alguno se quede con alguna duda, consulta, con ganas de hablar. Tienen tiempo, un minutito más para hacer algún comentario. Mientras sigo agradeciendo, bueno, acá, gracias, Alicia, Verónica, Augusto, Jessica, Lourdes, Mariela, todos los que han saludado por el chat, Clarisa, Paola, Eugenia, María Laura. Bueno, si no hay más consultas, agradecemos nuevamente a Edna con hay un mensaje nuevo. A Víctor, sí, gracias, Víctor, gracias, gracias. Víctor. Por supuesto, con la expectativa de poder concretar algunos proyectos futuros, también con Edna, este ha sido el primer approach, con su gran trabajo que viene llevando adelante en toda América Latina, así que esperemos poder continuar interactuando, porque nuestras realidades son muy comunes, los desafíos son muy comunes y como bien los Sí. pusiste en la presentación, las alianzas son muy necesarias para poder afrontarlo. Así que para nosotros ha sido un placer y un agradecimiento enorme por una exposición tan clara, tan profunda y tan necesaria, ¿no? No, pues muchas gracias a todos, gracias Rosana, Verónica, Augusto, Jessica, a todos, gracias. Muy Espero bueno. volver a verlos. Muchas gracias, Silvia, también por tu presencia. Espero verlos en algún momento presencial, me encantaría. Sí, la Sería, virtualidad no es tan fácil. pero nos permitió poder hacer esto con un costo mínimo. Sí, sí, Así sí, que sí. bueno, muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima. Encantada. Gracias. Gracias. Hasta